Las sirenas de Chiloé. En la isla de Chile, en el sur de Chile, habitan un grupo de sirenas, en la cual las sirenas serían hijas del Millalobo y hermanas de la Pincoya. Las sirenas, con su belleza y su encanto, atraerían a los pescadores con su canto, el cual se conoce como el más hermoso que se ha llegado a escuchar. De esa manera, las sirenas atraen a los marineros y hunden barcos, y provocan la desaparición de marineros y pescadores con su belleza y su hermoso canto. Era una mañana lluviosa con la marea alta, en donde se podía oír cada gota de lluvia en el barco, y como las olas lo golpeaban. Con el paso de las horas llegó la noche y la lluvia empezó a desvanecerse, y el mar se calmó, y llegaron a una isla llamada Chiloé, en donde decidieron tener turnos para vigilar por la noche. El primer turno fue para Damon, un chico marinero que con ansias esperaba volver a encontrarse con su familia. Los de la tripulación dormían y al pasar del tiempo el cielo tomó un color distinto al que usualmente no había visto, a lo cual a él le pareció hermoso y agradecido por poder tener el placer de verlo, hasta que algo hizo que perdiera su atención. Y fue en el momento en que percibió que el barco se movía, y lo extraño es que no había marejadas. El mar estaba tranquilo y de repente sintió un golpe por el costado del barco, de lo cual fue a supervisar qué podría haber sucedido, y se encontró con algo jamás visto, algo que le pareció hermoso, pero diferente a lo que había podido haber visto antes, y se quedó quieto intentando poder descifrar cómo es que jamás pudo conocer eso antes, y pensó en mostrárselo a sus compañeros. Cuando quiso ir a llamarlos, un hermoso canto impactó en sus oídos, y una dulce melodía que lo hizo retroceder y apreciar cada nota de su voz, y quedó totalmente impresionado, y solo podía quedarse quieto al verla, mientras ella se acercaba con su canto hasta el punto de quedarse a unos centímetros de distancia, en los cuales ella se acercaba a su oreja, rozando su mejilla para decirle con su dulce voz: «Ven conmigo y te ayudaré con lo que sea que necesites». Lo dijo con su voz tan dulce y encantadora que él ni siquiera pudo exclamar alguna palabra. Él solo podía admirar su belleza y su encantadora voz, que le hacía que le adormecieran los oídos de solo escucharla. Ella, al ver que él no era capaz de responder, lo agarró del brazo y lo tiró hacia el mar. En cuanto al paso de los años en la tierra, fue encontrado en la superficie del mar, algo que fue impactante para los demás y para él, ya que para él solo fueron días, y en la tierra años, desaparecido sin rastro de dónde podría estar. ¿En dónde estoy?, preguntó sin tener la menor idea de quién le respondiera y en qué lugar se encontraba. «En un hospital, señor, pero pronto vendrán por usted». Damon solo podía pensar quién vendría por él y cómo era posible que no recordara muy bien lo que sucedió. «Buenos días», dijeron. Esa voz era conocida y entró por la puerta. Él podía sentir que se acercaba lentamente y que Damon reaccionaba a esa voz, que le causó intriga porque conocía ese timbre de voz, pero esta vez era más grueso. En lo único que podía pensar Damon era en lo asustado que estaba. Cuando las enfermeras lo movían para realizarle exámenes, no podía evitar tensarse, y las enfermeras se daban cuenta de ello. Se sumergió en un pensamiento que rápidamente volvió a la realidad, cuando se dio cuenta que su amigo estaba enfrente, pero su voz cambió, su cuerpo es otro, y Damon podía sentir la tristeza y emoción de su amigo. ¿Te extrañé tanto?, dijo Jacob, con una voz y mirada melancólica. Damon no podía reaccionar cuando su amigo lo abrazó. No entendía nada, y él, como todo, cambió. «Damon, ¿puedes decir algo? ¿Cómo es posible que no hayas envejecido en todos estos años?» ¿Años? Si solo fueron días los que sintió Damon. «¿Mi familia dónde está?», fue lo único que fue capaz de decir. «Ellos no saben que volviste, pero te llevaré
a casa para poder cuidarte y atenderte. Damon no entendía por qué Jacob no lo llevaba a su casa con su familia, pero estaba demasiado confundido como para decir algo y consideró que era lo mejor. Cuando llegaron a su casa ya era de noche. Jacob lo ayudó a entrar a su casa, a la cual era bastante moderna a comparación de antes, y lo llevó directamente a una habitación que era de invitados. Te dejaré solo para que puedas descansar y te acomodes. Si necesitas algo puedes llamarme. Estaré en mi habitación de acá al lado. Te lo agradezco. Fue lo único que dijo Damon hasta que su amigo lo dejara solo. Damon estaba agradecido que no le llenara de preguntas y lo dejara aclararse, aunque tenía muchas dudas al respecto. Pero se sintió un ruido y su piel se erizó y me tensé al instante. Pero él conocía ese tipo de golpes silenciosos, pero no sabía de dónde provenían, y por impulso salió de la habitación y recorrió el pasillo. Los golpes cada vez eran más fuertes y su miedo aumentaba. Llegó a la entrada de la casa y atravesó la puerta, a lo cual dejó de sonar los golpes. Se quedó quieto unos segundos, tratando de entender qué podría hacer. Cuando se dio la vuelta para poder entrar, se escuchó ese canto que él conocía perfectamente. Al escucharlo, se aterrorizó al instante, pero le cautivó los oídos y no podía entenderlo. Pero él solo avanzaba hacia el muelle que había enfrente de la casa, y ahí estaba ella cantando, pero no estaba sola. Habían cuerpos a su alrededor que él no podría distinguir por la oscuridad, pero cada paso que daba podía ver con claridad. Y eran cuerpos cubiertos de sangre y mordidas. Habían cadáveres, a lo cual él no podía reconocer. Solo avanzaba hacia donde ella quería que fuera, hasta que pisó algo cubierto de sangre, y fue en ese momento que se dio cuenta que no eran cualquier personas, eran de su familia, y lo aterró ya que había estado sus cuerpos tirados en las rocas, y él era incapaz de detenerse, porque ella lo controlaba y lo torturaba, disfrutando de que él viera todo eso. En el momento en el que ella y él quedaron de frente a frente, él despertó, aterrorizado por lo que soñó, y se sentó en la cama pensando en el trauma que le generó la sirena y todo lo que vivió en su vida desde que llegó. Al estar tan desconcertado, fue hacia el muelle a respirar aire fresco. En el momento en el que llegó, se dio cuenta que lo que había soñado fue real y no era un sueño lo que vivió, y sintió ese día lo dejó marcado de por vida.